Rafa Mir pasó en cuestión de horas del clamor y los focos del estadio a la oscuridad y el silencio del calabozo. Ayer el aplauso de miles de personas, el éxito, el dinero, la cima del mundo del fútbol profesional. Hoy, el abismo. Una condena que fulmina una carrera y que abre las puertas de un módulo penitenciario. La Audiencia Provincial de Valencia ha dictado sentencia. 8 años y medio de prisión para el futbolista Rafael Mir Vicente. ¿Qué ocurrió realmente en aquella casa en la madrugada del pasado mes de septiembre? Pero sobre todo, ¿qué ocurre hoy en las entrañas de nuestro sistema judicial? ¿Estamos ante una resolución natural de un delito grave o ante un síntoma de que la justicia está condicionada por el clamor de la calle y la presión de los despachos políticos? Hoy no venimos a hacer morbo, no venimos a alimentar el linchamiento público ni a comprar relatos precocinados. Hoy, a este lado del frente, vamos a encender la luz de los hechos, del derecho puro y de los datos. Y los datos en justicia son pruebas y son indicios. Y cuando hablamos de derecho penal debemos alejarnos de la política y del periodismo, que donde sabéis prima el titular sobre la verdad. Porque detrás de este caso se esconde un debate mucho más profundo y perturbador sobre las garantías de todos los ciudadanos. Quédense porque lo que vamos a desgranar afecta directamente a los cimientos de nuestra libertad. Dejémonos de rodeos y vayamos a la cuenta de resultados de esta sentencia. Al grano, la Audiencia Provincial de Valencia no ha titubeado. Rafa Mir, 8 años y 6 meses de prisión. El tribunal lo considera autor de un doble delito de agresión sexual. 64.000 euros de indemnización global en concepto de responsabilidad civil para las víctimas por los daños morales y las secuelas que han acreditado. Esto es lo que hay sobre la mesa. No hay interpretación ni opiniones aquí. Esto es el fallo condenatorio de un tribunal de primera instancia. La Audiencia de Valencia ha dado por bueno el relato de las acusaciones, ha validado los informes periciales y las declaraciones de las denunciantes y ha considerado que el consentimiento no existió. Y que la preeminencia y la fuerza de los hechos encajan perfectamente en el tipo penal agravado. Para entender la importancia de esta resolución debemos despojarnos del apasionamiento de las gradas y de la demagogia de los platos de televisión. En cualquier proceso penal digno de este nombre, la valoración de la prueba debe ser quirúrgica. Existe un principio inmutable, o que al menos debería serlo, que es la presunción de inocencia. No es un mero formalismo, es el escudo del ciudadano frente a la arbitrariedad del Estado. El derecho exige certidumbre, exige una prueba de cargo que destruya toda duda razonable. Sin embargo, no digo que sea este caso, pero a veces en las sentencias que resuelven este tipo de delitos asistimos desde hace tiempo a una peligrosa mutación conceptual en nuestra jurisprudencia que está espoleada por reformas legislativas recientes que parecen diseñadas más de cara al aplauso de la plebe que para la justicia técnica. En el ámbito del derecho existe una frontera a veces muy difusa y dolorosa entre la verdad material, lo que realmente sucedió en la absoluta intimidad de los acontecimientos, y la verdad procesal, que es aquella que logra ser construida de nuevo en el tablero del juzgado. Una sentencia no es el reflejo milimétrico ni una grabación fidedigna de la realidad. Es la valoración jurídica que hace el juzgador exclusivamente de los elementos de prueba que se han incorporado a ese expediente de forma legal. Si una prueba clave no se practica por el motivo que sea, si un testimonio legítimo flaquea por los nervios del directo de ese testigo o si las rigurosas normas procesales impiden introducir ciertos indicios, los hechos probados de la resolución judicial pueden terminar distando enormemente de lo que de verdad aconteció. Al final, la justicia humana no opera sobre la clarividencia, sino sobre la certeza formalmente acreditada, asumiendo el riesgo inevitable de que lo dictaminado como verdad jurídica no siempre encaje con la realidad objetiva. En la actualidad, la presión social y política ha dado lugar en ocasiones a la sustitución del principio del indubio pro reo por una suerte de presunción de culpabilidad ambiental, una condena social de toda la vida. Cuando el principio de tipicidad se diluye para dar cabida a interpretaciones expansivas del Código Penal, la seguridad jurídica salta por los aires. Las últimas reformas penales en España, imbuidas de una evidente carga ideológica, han desdibujado las fronteras de los tipos penales y han generado un escenario donde la valoración subjetiva que hace el juzgador, el juez o el magistrado desplaza a la evidencia material. Se legisla en caliente, al dictado de la masa, y los tribunales en ocasiones se ven sometidos a una presión mediática asfixiante. Un auténtico tribunal de la Inquisición que exige condenas ejemplarizantes para calmar el hambre de la corrección política. Ahora bien, manteniendo el rigor técnico, es imperativo subrayar un dato que los analistas de la prensa en general lo suelen omitir de manera premeditada. Esta sentencia no es firme. Repito, no es firme. Lo dictado por la Audiencia Provincial de Valencia es solo el primer asalto
de un largo y complejo periplo judicial. A partir de este momento, las defensas tienen expedito el camino de los recursos. El ordenamiento jurídico español prevé los mecanismos necesarios para corregir los posibles errores de los tribunales de instancia. Que no digo que los haya en este caso, pero va a ser el argumento de la defensa del ya exfutbolista. ¿Cuál es el itinerario jurídico exacto que seguirá este caso? Os cuento. En primer lugar, el recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Aquí se revisará si exigió una vulneración de las normas procesales, si la valoración de la prueba fue lógica y racional, o si se vulneraron derechos fundamentales durante el juicio. En segundo lugar, de no prosperar o prosperar de forma que no satisfaga a alguna de las dos partes, la batalla judicial se trasladaría a Madrid, mediante lo que se conoce como el recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El alto tribunal tendrá la última palabra sobre la estricta aplicación de la ley y la unificación de la doctrina penal. Es fundamental entender que el recurso de casación penal ante el Tribunal Supremo no es una tercera instancia ordinaria, no es ni mucho menos un recurso al uso donde se puede volver a valorar o a discutir si un testigo es creíble o si el acusado dice la verdad. Eso quedó sellado en la primera instancia y revisado en la apelación. Los hechos son inamovibles. La casación es un remedio extraordinario y de una precisión técnica quirúrgica. Aquí el Tribunal Supremo no juzga al encausado, sino que juzga la propia sentencia. Su función no es reevaluar los hechos, los cuales ya llegan completamente inalterables y fijados, sino vigilar la estricta aplicación de la norma y unificar la doctrina jurídica para todo el territorio nacional. Mientras que en las fases anteriores el debate gira en torno a los hechos y a la prueba, en la casación los magistrados elevan el listón para analizar exclusivamente la pureza del derecho. Se pasa de juzgar el caso concreto a fiscalizar la correcta interpretación de la ley, convirtiendo este recurso en un terreno de ortodoxia jurídica pura donde las emociones del relato fáctico ya no tienen ningún peso. Por último, después de este recurso de casación, y si alguna de las partes considerara que hay una quiebra de algún derecho constitucional, quedaría la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Llegar al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tampoco supone habilitar una cuarta instancia judicial para volver a discutir el caso. El Constitucional no forma ni siquiera parte del Poder Judicial. Es el máximo intérprete de nuestra Carta Magna, de la Constitución, y por lo tanto, en el recurso de amparo no se dirime si la condena es justa o injusta conforme al Código Penal, sino que se fiscaliza de manera absolutamente excepcional si a lo largo de este periplo judicial se ha triturado algún derecho fundamental de alguna de las partes. El debate aquí se eleva al rango más alto. Se analiza si existió vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, si se quebrantó la presunción de inocencia en su dimensión constitucional o si se violó la tutela judicial efectiva. Es una vía de una exigencia técnica para los abogados colosal, donde se exige demostrar además una especial trascendencia constitucional del procedimiento que estamos enviando. En definitiva, el amparo no juzga el delito. Actúa como el último dique de contención para garantizar que las reglas del juego democrático y los derechos más sagrados que están recogidos por la Constitución no hayan sido sacrificados en el procedimiento. Estamos, por tanto, en esta condena a Rafa Mir ante una verdad interina. El linchamiento mediático ya ha ejecutado civilmente a los acusados, pero el Estado de Derecho exige templanza y respeto a los larguísimos tiempos de los recursos. En conclusión, el caso de Rafa Mir trasciende de la crónica de sucesos, la prensa rosa y la caída en desgracia, merecida o no, de un joven deportista. Es un espejo incómodo en el que la sociedad española debe mirarse. Cuando la política y la prensa colonizan los juzgados y cuando las leyes se redactan con la urgencia del titular y la justicia se confunde con venganza social, todos nos volvemos más vulnerables. La seguridad jurídica no es un privilegio para unos pocos. Es la red de seguridad que nos protege a todos los ciudadanos de la arbitrariedad. Y si esa red se rompe para los personajes públicos, ya sea para condenarlos o para absolverlos, bajo el pretexto de la ejemplaridad, se rompe también para el ciudadano anónimo. Las cartas están sobre la mesa y el partido judicial no ha hecho más que empezar. Ahora les toca a ustedes. Quiero conocer su opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Consideran que estamos ante la aplicación justa de la legalidad o ante una consecuencia directa de la deriva legislativa de nuestro país? ¿Esta o otras condenas te parece que han sido influenciadas por el poder político? ¿Te parece leve o excesiva? Nos vemos aquí, como siempre, a este lado del frente.